Bien, empezamos con, con la tercera clase de esto de problemas simples. Vamos a ver el ejemplo 5, que es una generalización del problema del oscilador armónico, de un resorte adosado a una pared y del otro lado con una partícula. En este caso, en vez de estar adosado a una pared, el resorte tiene dos partículas unidas a cada una de sus extremos, ¿sí? Las partículas podrían ser iguales, por una cuestión de generalidad, las hacemos diferentes, una partícula A, una partícula B, cada uno con su masa, ¿sí? De manera tal que el hamiltoniano, o la ecuación de Schrödinger, mejor dicho, se puede escribir de esta manera: un término para la energía cinética de la partícula A, un término para la energía cinética de la partícula B, y luego la energía potencial, la constante del resorte, de recuperación del resorte, y la diferencia, digamos, la distancia de separación entre las dos partículas, ¿sí? La función de onda, por supuesto, depende de las coordenadas de ambas partículas, de A y de B. La manera más simple de resolver esto es haciendo un cambio de variables. Como tenemos dos coordenadas, XA y XB, tenemos que proponer también dos coordenadas para hacer el cambio. La primera es una coordenada relativa, que mide simplemente el desplazamiento de B con respecto a A, ¿sí? Podríamos pensarlo como que A está fijo y entonces B es el único que se está moviendo. La segunda coordenada es la coordenada del centro de masas, que se calcula como la masa de cada una de las partículas, la sumatoria de la masa de cada una de las partículas por su coordenada, recuerden que estamos en una sola dimensión, dividido la suma de las masas, que la representamos con una m mayúscula. Cuando hacemos el cambio de variables, lo que nos resulta es una ecuación que por supuesto es muy parecida a la anterior, obviamente, pero hay una cuestión muy interesante acá, y es que aparece un término de energía cinética, ¿sí? Que depende de esa masa grande, esa masa que era la suma de las dos masas, y de la coordenada del centro de masas. Solamente, ¿sí? Hay otro término, la energía cinética, que depende de la coordenada relativa y depende de una nueva masa, que la simbolizamos con la letra griega mu, que es lo que ya conocemos, incluso hasta de primer año, que es lo que llamamos masa reducida, ¿sí? Masa reducida, o de un término más correcto, si se quiere, es el de masa efectiva. Fíjense en la particularidad de la energía potencial. La energía potencial depende de solamente una de las coordenadas. Esto significa que la energía potencial es separable en ambas coordenadas que estamos usando para describir el sistema. Si la energía potencial es separable, entonces podemos escribir a la función de onda como un producto de funciones de onda, una en cada una de las coordenadas, ¿sí? Una en la coordenada relativa y la otra en la coordenada del centro de masas. Si hacemos esto, nos vamos a encontrar con una ecuación de Schrödinger que nos recuerda a la partícula libre, ¿sí? Donde la partícula ahora es en realidad una superpartícula conformada por las partículas A y B, y una ecuación de Schrödinger que no es ni más ni menos que el oscilador armónico, en donde ahora la masa de la partícula adosada al resorte es en realidad, o tiene, una masa reducida, o esa masa efectiva. Y la coordenada es la coordenada relativa de las dos partículas, ¿sí? De A y de B. Por eso era que yo hoy les comentaba que podíamos ver esa coordenada relativa como si A estuviese fijo, por ejemplo, que podría ser la pared, y B es lo único que oscila, ¿sí? Por eso hablamos de una coordenada relativa. Tenemos entonces que nuestro sistema original con dos partículas, A y B, se puede describir como una parte descripta por la partícula libre y otra parte descripta por el oscilador armónico. Entonces está claro que la energía tiene que ser la suma de estos dos subsistemas, esa partícula libre de masa m y el oscilador armónico, donde la masa va a ser igual a la masa reducida. La verdad, para serle sincero, la energía de la partícula libre no nos interesa en absoluto, porque el movimiento traslacional, puramente traslacional, no aporta nada. No está cuantizado y no describe ningún tipo de movimiento importante, interesante desde el punto de vista cuántico, ¿sí? Lo que sí tenemos que notar es que la expresión, la parte de la energía para el oscilador armónico, la frecuencia ahora no solo que depende de la constante de fuerza, sino que depende de la masa reducida, ¿sí? No depende de una de las masas en particular, sino de la masa reducida, ¿sí? Este es un aspecto interesante. Este tratamiento de dos partículas unidas por un resorte es la base de cómo vamos a tratar un poco más adelante en el semestre las vibraciones
en las moléculas, ¿sí? Moléculas diatómicas y poliatómicas. Vamos al siguiente ejemplo. El siguiente ejemplo, acá, digamos, sería la base del tratamiento para el átomo de hidrógeno, ¿sí? Cuando veamos el átomo de hidrógeno vamos a tener una ecuación de Schrödinger relativamente complicada, con una parte angular y una parte radial, ¿sí? La parte angular tiene como base este sistema que vamos a estudiar ahora. Lo vamos a estudiar en 2 dimensiones y enseguida lo vamos a extender a 3, ¿sí? Así que vayamos a lo que es en 2 dimensiones. Podemos pensar en una partícula, ¿sí? Acá dice sobre un disco. En realidad podemos pensarla sobre un disco, podemos pensar directamente como una partícula que está girando alrededor de un determinado punto en el espacio. Fíjense, tenemos 2 maneras de ver este problema. El primero es simplemente un disco con una masa m y un radio r, ¿sí? Que están simplemente ejerciendo un movimiento rotacional, ¿sí? En el plano. La otra es pensar que a una distancia r0 desde el centro, donde r0 está relacionado con el radio de este disco, ubicamos una partícula de masa m, y entonces esa partícula es la que está girando, ¿sí? Está girando siempre a una distancia fija con respecto del centro. ¿Por qué ponemos énfasis en este valor de R0, ¿sí? Que tiene una relación ahí tan como caprichosa con respecto a R dividido en la raíz de 2? Porque el momento de inercia es una cantidad importante en los sistemas que están rotando, ¿sí? El momento de inercia se define como la masa de la partícula multiplicada por la distancia al centro elevado al cuadrado, por R0 al cuadrado. Esta cantidad la vamos a usar ahora más adelante, así que les pido que la tengan en la cabeza, ¿sí? La tengan bien presente. Tenemos solamente energía cinética, así que la ecuación de Schrödinger es ahora el operador nabla cuadrado en 2 coordenadas, en x y en y, ¿sí? No hay energía potencial. Ahora bien, el movimiento es en un plano, es circular, por lo tanto, en realidad, más que trabajar con coordenadas cartesianas, nos conviene trabajar con coordenadas polares. Es decir, en vez de x y y, trabajamos con r, la distancia al centro, y con el ángulo phi, que es la orientación con respecto a los ejes x e y de ese vector r, ¿sí? La relación entre x, y, r y phi viene dada por estas 2 ecuaciones y por estas otras 2 ecuaciones, ¿sí? Cuando con esta transformación hacemos el cambio de coordenadas, nos encontramos con una ecuación de Schrödinger que tiene esta forma, ¿sí? Que parece, digamos, bastante más complicada. Pero bueno, no lo es tanto por el problema que estamos estudiando, ¿sí? Fíjense, tenemos 3 términos adentro del paréntesis. 2 términos que dependen de r, es decir, que están derivando a r. Sin embargo, ¿qué pasa con r? ¿Qué pasa con la distancia de la partícula al centro? Esta es constante. Es constante y es igual a R0, por lo tanto, no hay variación de esa variable, no hay variación de R, por lo tanto, estos 2 términos se anulan. Me queda solamente el tercer término entre paréntesis y R es igual a R0, por lo tanto, cuando venimos a la ecuación de Schrödinger, la podemos simplificar de esta manera, menos h partida al cuadrado sobre 2m por R0 al cuadrado por la derivada. Fíjense que ahora quito la derivada parcial porque no tengo dos coordenadas, sino tengo una sola que cambia, que es phi, y la función de onda pasa a depender de phi. Como el producto de la masa por el R0 al cuadrado es igual al momento de inercia, me permite simplificar la notación. Esto era lo que yo les pedía que recuerden 2 diapositivas atrás, ¿sí? Pasamos multiplicando 2 veces por el momento de inercia para el lado de la energía, dividiendo h partida cuadrado, y el signo menos también lo pasamos. Entonces fíjense la ecuación de Schrödinger que me queda acá. Esta ecuación de Schrödinger es ni más ni menos que una partícula libre, ¿sí? O por lo menos tiene la forma de una partícula libre. Así que tiene soluciones que ya las conocemos. En lugar de usar K, usamos una M sub L, ¿sí? Por una cuestión que más adelante se va a hacer más notoria. Y ese M sub L está relacionado con la energía y por supuesto con el momento de inercia, ¿sí? M al cuadrado es igual a 2 veces I por E dividido h partida al cuadrado. Por lo tanto, la energía es igual a esto que aparece acá. Depende de este M sub L, que todavía no sabemos bien qué es, y del momento de inercia. Ahora bien, y acá aparece la gran diferencia con la partícula libre. La partícula libre no tenía ninguna restricción en su movimiento, pero acá tenemos una partícula que, aunque no está sujeta a ninguna energía potencial, está girando. Por lo tanto, al girar, cada vuelta completa la función de onda tiene que ser igual. Es decir, que la función de onda
en phi tiene que ser igual, exactamente igual a la función de onda en phi más la vuelta completa, 2pi. Cuando escribimos la función de onda para phi y la igualamos a la función de onda para phi más 2pi, llegamos a esto. Aplicamos las propiedades de la función exponencial para encontrar esto, y entonces fíjense, si comparamos el primer término de cada uno, los primeros términos de cada uno de los lados de la igualdad y los segundos términos también a cada uno de los lados de la igualdad, llegamos a la conclusión de que se tiene que cumplir estas condiciones. Si recordamos además las ecuaciones de Euler, en donde e elevado a la i por algo es igual al coseno de ese algo más menos i por el seno de ese algo, entonces resulta evidente que la parte compleja no me interesa, pero sí el coseno. Para que el coseno de 2pi por m sub l o de menos, perdón, el coseno de 2pi por m sub l valga 1, los únicos posibles valores de m sub l son 0, más menos 1, más menos 2, más menos 3, todos los enteros positivos y negativos, incluyendo el 0. Eso significa entonces que el hecho de estar restringiendo el movimiento de la partícula a un movimiento circular introduce una cuantización en la energía y por lo tanto introduce un número cuántico m sub l. La energía entonces depende de ese número cuántico m sub l y depende también del momento de inercia. Una diferencia importante con respecto a la partícula libre, por supuesto. Fíjense, vamos a ver algunas características de este valor de la energía. En primer lugar, ¿qué pasa si calculamos la diferencia de energía entre dos niveles consecutivos? ¿Sí? Por ejemplo, m sub l y m sub l más 1. La diferencia es proporcional a 2ml más 1. Eso significa que a medida que ml va aumentando, delta E también aumenta. Es decir, que los niveles se van separando a medida que ml aumenta. Además, la separación energética es inversamente proporcional al momento de inercia. Sistemas con momento de inercia muy grande van a tener los niveles muy poco separados, incluso a valores de m sub l grandes. ¿Sí? Hay un punto importante, fíjense el tercer punto. Cuando m sub l vale 0, la energía vale 0 y listo, no hay ninguna posibilidad más. Pero para el resto de las posibilidades, como m sub l está elevado al cuadrado, tomar por ejemplo m sub l igual a más y menos 1, me van a dar exactamente el mismo valor de la energía. Por lo tanto, esos dos niveles, el nivel con m sub l más 1 y el nivel con m sub l menos 1, me dan la misma energía. ¿Qué decimos de niveles que tienen la misma energía con distintos números cuánticos? Que están degenerados. ¿Sí? Por lo tanto, todos los niveles, excepto el fundamental, son doblemente degenerados en este sistema. Finalmente, no hay energía del punto cero. El nivel más bajo de energía, la energía es cero. Esto es típico de sistemas que tienen solamente energía cinética, que no hay energía potencial. Ya hemos visto que si hubiese energía potencial, la energía del punto cero no puede ser cero porque si no estaríamos violando el principio de incertidumbre. ¿Sí? Como acá tenemos solamente energía cinética, no hay energía potencial, bueno, no se está cumpliendo esta condición. Bien, las dos constantes A y B se pueden determinar a partir de la condición de normalización, que la función de onda por su compleja conjugada en el ciclo entero de 0 a 2pi tiene que valer 1. ¿Sí? Cuando hacemos eso, como los términos que aparecen acá dentro de este paréntesis van a ir multiplicados entre sí, bueno, eso resulta que las dos constantes A y B terminan siendo iguales, ¿sí? E iguales a 1 sobre la raíz de 2pi. Nuevamente, para pasar de este término que aparece acá al último, que es mucho más simple, aplicamos las ecuaciones de Euler, donde la parte compleja de las mismas se cancela y me queda solamente el término en el coseno. ¿Sí? Bien, las soluciones, si graficamos las soluciones, nos encontramos con el típico comportamiento oscilante de la función coseno. Bien, hacemos un breve paréntesis acá y hacemos un repaso del concepto de momento angular en mecánica clásica. Vamos a ver por qué hacemos esto, digamos, no es caprichoso. En mecánica clásica el momento angular se define a través de un producto vectorial, ¿sí? El producto vectorial entre el vector posición y el vector momento lineal.
La definición de producto vectorial es esta, es una matriz, ¿sí?, de 3×3 que me permite definir cada uno de los componentes en I, en J y en K. A su vez, como L es un vector, tiene por supuesto una componente en I, que es L sub X, una componente en J, que es L sub I, y una componente en K, que es L sub Z. Comparando la expresión de acá arriba, la del determinante, con la expresión de acá abajo, concluimos que L sub X tiene que ser igual a... elegí L sub Z, bueno, por alguna razón elegí L sub Z, es igual X a X por P sub I menos I por P sub X. ¿Sí? Las reglas para multiplicar, para encontrar, digamos, el determinante de una matriz. Bien, pasamos de la expresión clásica a la expresión con operadores. X e Y no cambian, pero P sub I y P sub X se transforman en las derivadas parciales, multiplicado por H partido y dividido por I. Ahora bien, acuérdense que estamos trabajando, o que es más conveniente, en lugar de trabajar en X y, trabajar en coordenadas polares. Por lo tanto, el cambio de coordenadas es muy ventajoso porque hace que se reduzca el operador LZ a esta expresión bien compacta, ¿sí? H partida sobre I por la derivada parcial con respecto a phi. Ahora bien, podemos ver cuál es la acción del operador LZ sobre la función de onda de este sistema, de esta partícula, ejerciendo un movimiento circular a una distancia fija con respecto a un centro. Si aplicamos LZ sobre una de las porciones de la función de onda, la que tiene el exponencial positivo, la derivada, ¿sí?, con respecto a phi, y teniendo en cuenta que tenemos un i en el denominador, me da como resultado la misma función de onda, la original, multiplicada por h partida ml. Eso significa que el autovalor de este operador es igual a h partida por m sub l. Si hacemos lo mismo con la segunda parte de la función de onda, me encuentro con que ahora el autovalor es menos h partida por m sub l. ¿Cómo podemos interpretar estos dos valores? Bueno, podemos hacer una interpretación clásica. La interpretación clásica es que la partícula está girando en una dirección o está girando en otra dirección o en la otra, dependiendo del valor de m sub l, ¿sí? Recuerden cómo asociábamos este mismo movimiento al spin electrónico, ¿no es cierto? Bien, ¿qué pasa si consideramos el efecto del operador LZ sobre la función de onda completa? ¿Cuál sería el autovalor? Es cero, porque fíjense, la acción del operador LZ sobre la función de onda completa es sumar estas dos ecuaciones. H partida por m sub l menos h partida por m sub l me da 0. Es decir, que al aplicar el operador LZ sobre la función de onda, el autovalor es 0. Por lo tanto, no es autofunción, la autofunción de la partícula, de una partícula ejerciendo un movimiento circular a una distancia fija con respecto al origen, no es autofunción del operador LZ cuadrado. Sin embargo, sí lo es de LZ cuadrado, de LZ, pero sí lo es de LZ cuadrado. Al calcular el operador LZ cuadrado, nos encontramos con esta expresión. Si lo aplicamos entonces dos veces a la función de onda total, nos encontramos que desaparece el signo negativo del otro término y entonces el autovalor es h partida cuadrado por ml cuadrado. Es decir, que la función de onda, entonces, si bien no es autofunción del operador LZ, sí lo es del operador LZ al cuadrado. Bien, vamos a extender ahora el problema de la partícula moviéndose en un plano a una partícula moviéndose en una esfera. Podemos pensar otra vez lo mismo que hicimos en el ejemplo 6. Podemos pensar que es simplemente una esfera de masa m con un radio r que está girando, ¿sí?, libremente en el espacio, o bien una partícula de masa m también a una distancia r0 del origen, donde r0 está relacionada por esta cantidad que aparece acá con el radio de la esfera, y se encuentra girando, ¿sí?, girando en todas digamos, con total libertad, ¿no es cierto? Es decir, en los dos, ahora vamos a tener dos ángulos, por supuesto, que están marcados ahí en el dibujo, θ y φ. La ecuación de Schrödinger ahora, por supuesto, como tenemos una dimensión más, es tridimensional, y en lugar de trabajar con coordenadas cartesianas, nos conviene trabajar con las coordenadas polares, pero ahora las esféricas, es decir, las tridimensionales.
que se relacionan con X y con Y, pero también con Z, ¿sí? Acá tenemos la transformación entre las coordenadas y de este lado, acá más a la derecha, las transformaciones inversas. R varía de 0 a infinito, Phi varía de 0 a 2pi, esto no cambia con respecto a lo que vimos para el movimiento en el plano, pero como tenemos ahora un movimiento en el espacio, introducimos el segundo ángulo θ que varía entre 0 y pi. Cuando hacemos los reemplazos correspondientes, la ecuación de Schrödinger en coordenadas polares esféricas queda de esta manera. El operador nabla cuadrado se transforma en esta expresión que está entre paréntesis, donde a propósito puse toda la parte angular en este operador lambda cuadrado mayúscula, ¿sí? Para simplificar simplemente la notación. Fíjense que lambda cuadrado es no es complicado, pero bueno, tiene una notación que no es muy linda que digamos. Otra vez, fíjense que hay una similitud con respecto al movimiento en dos dimensiones. Esa similitud tiene que ver con que hay dos términos que implican la derivada con respecto a R. Pero si la masa se está moviendo, está ejerciendo su movimiento a una distancia fija con respecto al centro, no hay variación con respecto a R. Nuevamente, estos dos primeros términos que están dentro del paréntesis se anulan, no tienen ninguna importancia. Mientras que este R0... este R que aparece acá en el denominador es igual a R0. Exactamente las mismas simplificaciones que hicimos para el caso del movimiento en el plano. Bien, nos me queda entonces este operador lambda cuadrado, ¿sí? Y entonces me queda, fíjense, la ecuación de Schrödinger se reduce a esto. Otra vez m por R0 al cuadrado es el momento de inercia, ¿sí? De este sistema que estamos describiendo, la masa separada por una distancia de R0 desde el origen. Y entonces pasamos multiplicando el momento de inercia, el 2, dividiendo h partida cuadrado, el signo menos, y tenemos esta expresión que aparece acá. Nuevamente, fíjense ustedes que tenemos entre paréntesis un término que depende solamente, la derivada, ¿no? Que es la parte importante, depende de phi, y otro término donde las derivadas dependen de θ. No hay energía potencial, por lo tanto, la función de onda se puede separar, una función phi mayúscula y una función θ mayúscula. Haciendo eso, llegamos a esta diapositiva. Esta diapositiva es fea, digamos, cuando uno la ve, digamos, llama un poco la atención, parece una cosa complicada. No es complicada, en realidad es álgebra muy simple porque estamos reemplazando cosas, ¿sí? Entonces, fíjense, lo primero que vamos a hacer acá, una vez que aplicamos la derivada con respecto a phi mayúscula, y la derivada de θ a θ mayúscula, lo que vamos a hacer es dividir todo esto, los dos términos, por phi y por θ mayúscula, de manera tal que desaparezcan de acá, y en cada término me va a quedar solamente una de las funciones. Además, multiplicamos por el seno cuadrado de θ. ¿Por qué? Simplemente para hacer desaparecer este seno cuadrado de θ y este seno de θ que están en el denominador, que por ahora son un poco incómodos. Cuando hacemos esto, fíjense lo que resulta. Esta primera ecuación que aparece acá. Pasamos este término, el término de la energía y del momento de inercia, lo pasamos sumando. Y me queda esta ecuación igualada a 0. Fíjense, vamos a prestarle un poquito de atención. Son tres términos. El primer término depende solamente de phi, del ángulo phi y de la función phi mayúscula. El segundo y el tercer término dependen solamente del ángulo θ y de la función θ mayúscula. Y esto es igual a 0, ¿sí? Entonces, hay una manera de resolverlo que es muy, muy interesante. Ese 0, yo puedo suponer que en vez de ser 0, es igual a menos ml al cuadrado más ml al cuadrado. ¿Sí? Fíjense que yo en realidad no estoy cambiando nada, simplemente estoy cambiando el 0 por menos ml cuadrado más ml cuadrado. Ml cuadrado menos ml cuadrado, ¿cuánto vale? Vale 0. Entonces reemplazar el 0 por estas cantidades es exactamente lo mismo. ¿Qué gano con eso? Separar las ecuaciones. Este término que aparece acá, que depende solamente de phi, va a ser igual a menos ml cuadrado. Y puedo pasar la función phi mayúscula multiplicando. Y tengo entonces la primera de las ecuaciones diferenciales. El segundo y el tercer término van a ser iguales a más ml al cuadrado, ¿sí? Cuando paso multiplicando
tita y paso dividiendo el seno y paso además este término restando, me encuentro con esta expresión que aparece acá, ¿sí? Entonces tenemos dos ecuaciones que parecen, digamos, más o menos complicadas, pero lo que tiene de bueno es que están separadas. Y fíjense la primera de las ecuaciones. La primera ecuación es lo que acabamos de ver recién para el movimiento en dos dimensiones. Es decir, es esta ecuación que tenemos acá, que podría haber sido tranquilamente 1 sobre la raíz de 2pi por el coseno de ml por phi, ¿sí? Pero bueno, elijo una de las dos funciones para representarlo, da exactamente lo mismo, usar una, usar otra o usar las dos, es decir, usar e a la i por ml por phi, o usar e a la menos i por ml por phi, o usar la suma de las dos, es exactamente lo mismo, ¿sí? Por eso uso una sola para simplificar las ecuaciones. Bien, m sub l sigue valiendo exactamente lo mismo que teníamos antes, y entonces ahora la ecuación que teníamos, la segunda de las ecuaciones, ¿sí? Fíjense que lo que hacemos es cambiamos. Acá hay un seno multiplicando y ahora el seno desapareció. Quiere decir que dividimos todo por el seno de tita. Acá aparece el seno al cuadrado, ¿sí? La ecuación asusta un poquito, ¿sí? Aparece una derivada acá, aparece luego una derivada acá después de aplicar el seno de tita. Es medio feo esto, pero bueno, hacemos un cambio de variable. Al coseno de tita lo vamos a llamar x. Y a esta función tita mayúscula de tita la vamos a llamar p de x. ¿Por qué hacemos este cambio? Parece una cosa medio caprichosa, pero bueno, cuando reemplazamos, hacemos los reemplazos correspondientes, yo me encuentro con esta ecuación diferencial que aparece acá. Fíjense que se simplifica mucho, ¿sí? Mucho. Aparece entonces el término donde aparecía la energía y el momento de inercia queda igualado a una constante K, que por ahora, bueno, no le damos ningún significado. Vamos a ver ahora un poco más adelante qué significa esa constante K. Y entonces, así como, ¿se acuerdan en el caso del oscilador armónico? Nosotros hicimos un cambio de variable. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que la ecuación diferencial que resultaba era similar a la ecuación diferencial que me permitía definir los polinomios de Hermite, que luego los usábamos como soluciones del oscilador armónica. Bueno, fíjense esta ecuación diferencial, la ecuación diferencial a la que llegamos después del cambio de coordenadas. Y fíjense la ecuación diferencial que está acá abajo. Esta ecuación diferencial que está acá abajo es la que me permite definir otro conjunto de polinomios, que son los polinomios asociados de Legendre. Hay una analogía, pero grandísima, entre las dos ecuaciones, donde K es igual a L por L más 1, ¿sí? Los enteros m sub l y l de los polinomios que definen estos polinomios son los que se llaman el grado y el orden del polinomio, ¿sí? Y no son independientes, sino que son cantidades que están relacionadas de esta manera, ¿sí? M sub l y l pueden ser iguales a 0, pero cuando ambas son iguales a 0, ¿sí? L va a tomar un valor determinado, que es el del grado del polinomio, es decir, la mayor potencia del polinomio, y m sub l va a tomar todos los valores, todos los enteros, que van desde L disminuyendo en 1 hasta llegar a 0. Es decir, que vamos en orden por todas las potencias que componen el polinomio. Por eso es que se llama orden, ¿sí? El orden del polinomio. Bien, y como habíamos dicho anteriormente, K es L por L más 1, pero K también estaba relacionada con la energía. Quiere decir que la energía entonces tiene que estar relacionada con L por L más 1, que es una propiedad del polinomio de Legendre, ¿sí? Volviendo al problema original, entonces, cuando introducimos el término que depende de phi y los términos que dependen de tita, la parte de la energía que dependía de menos ml cuadrado y la parte que depende de más ml cuadrado se cancelan entre sí. Eso lo pueden comprobar ustedes, no es complicado, si yo no me voy a detener en eso. La cuestión es que cuando junto las dos ecuaciones diferenciales que habíamos separado originalmente, sobrevive solamente el término que depende de la energía y del momento de inercia. Por lo tanto, podemos escribir entonces, como esto era igual a K, podemos escribir entonces que lambda cuadrado por la función de onda de tita y de phi es igual a menos L por L más 1 por la función de onda. Por lo tanto,
comparando esta ecuación que tenemos acá arriba con esta ecuación que tenemos acá abajo, está claro que la energía depende no solo del momento de inercia, sino que depende también del grado del polinomio de Legendre correspondiente, ¿sí? L toma los valores 0, 1, 2, 3, etcétera, 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 hasta llegar al que nosotros querramos, y M sub L toma los valores 0, más menos 1, más menos 2, más menos 3, pero está acotado por arriba por el valor de L, es decir, que va a tomar siempre los valores más menos L como valores superiores. Bien, estas soluciones, las soluciones de una partícula moviéndose con ejerciendo un movimiento esférico a una distancia r fija con respecto de un centro de coordenadas, las soluciones se denominan armónicos esféricos y los vamos a denominar con una letra Y mayúscula. El L, el grado del polinomio de Legendre, y el orden del mismo, el M sub L, uno como subíndice y el otro como superíndice, ambos a la izquierda. Recordemos que son dos funciones separadas, ¿sí? Donde la función phi mayúscula tiene una forma fija, ¿sí? Que depende de M sub L, y la función θ es una función más complicada que va a depender tanto de L como de M sub L. Acá están, digamos, algunas de las expresiones para la función θ mayúscula, ¿sí? ¿Cuál es el gran problema con estos armónicos esféricos? Que son complejos. La función phi mayúscula tiene la variable compleja i metida ahí, por lo tanto los armónicos esféricos son complejos. ¿Qué pasa si los graficamos? Si los graficamos tenemos las formas, los graficamos al cuadrado, ¿sí? Los armónicos al cuadrado para que no sean complejos. Tienen formas que son bastante parecidas a los libros, ¿sí? A los que estamos acostumbrados, pero a medida que el valor de M sub L tiende al valor de L, ya los gráficos no son los que nosotros esperamos de los libros, ¿sí? Lo que nosotros estamos acostumbrados a la forma angular de los orbitales, ¿no? De los orbitales atómicos, sino que son gráficas achatadas. ¿Hay alguna manera de resolver esto? Digamos, ¿cómo ponemos esto en concordancia con lo que estamos acostumbrados a los libros? Lo que hacemos es tomar combinaciones lineales de los armónicos esféricos complejos para volverlos reales, ¿sí? Se sigue esta receta, fíjense, no es complicada, pero bueno, lo único simple es que cuando M sub L es igual a 0, la parte compleja es igual a 1, por lo tanto no me influye para nada y puedo considerar el armónico esférico original. Pero cuando M sub L es mayor a 0 o menor a 0, tenemos que tomar combinaciones lineales. Al tomar combinaciones lineales, llegamos a un nuevo conjunto de armónicos esféricos que tienen la particularidad de ser reales y además estar ortogonalizados, ortonormalizados, cumpliendo esta condición. Fíjense, tenemos un doble delta de Dirac para el número cuántico L y para el número cuántico M sub L. Esa es una condición importante, ¿sí? Ahora, los armónicos esféricos reales para los valores de M sub L distintos de 0 tienen expresiones que uno las ve así y son medio feas, pero digamos si uno las trabaja un poco, son las expresiones que nos conducen a los orbitales, por ejemplo, Px y Pi, cuando ML es 0 nos da Pz, ¿sí? Estos valores nos dan las funciones x cuadrado, y cuadrado, xy, xz y z, ¿sí? Es decir, que tenemos las funciones iguales a los orbitales atómicos de los cuales estamos acostumbrados. Si graficamos el cuadrado de estos nuevos armónicos esféricos reales, entonces nos vamos a encontrar con las formas a las que sí estamos acostumbrados en los libros de química general para la parte angular de los orbitales atómicos. Bien, vamos a dejar acá, hacemos una pequeña pausa y seguimos.